visto esa película que se llama El poder de la cruz? ¿Verdad que es muy buena? Nos muestra cómo Dios mismo va orquestando todas las situaciones para alcanzar al mayor número de almas posibles. Por eso nosotros a veces decimos, no tenemos ni idea cómo el Señor está obrando. Yo no sé ni para qué fui a aquel lugar. No sé por qué fui a visitar a aquella persona. No sé por qué el Señor puso a esta otra persona y estuve hablándole de Dios. No sé por qué hizo que este encuentro se diera. Pero hermano, usted esté seguro que es Dios orquestando de una y otra forma, como un gran ajedrez, ¿verdad? Para alcanzar el mayor número de personas posible. Porque Dios tiene tanto amor, aún por el pecador, que Él quiere que la mayoría de las personas sean salvas. Amén. Y entonces vemos en esa película cuánto o cómo obra el Señor. Y nosotros, yo siempre digo, cuando veo a un hermano que está medio tribulado por una situación, le digo, hermano, no veas el árbol, mirá el bosque. Porque a veces miramos el árbol y nos enfocamos en una situación, en un problema, pero hay algo mayor que Dios quiere hacer en eso. Y Dios te está probando para poder usar tu vida. Amén. Dios está continuamente actuando. Dios no es un Dios, a veces pensamos, ay, el Señor hoy no me ministró en el culto, y el Señor hoy oré por la mañana y no sentí su presencia. Y parece que como que Dios nos ha olvidado y nos ha dejado a nuestra suerte en este mundo. Pero sin embargo la palabra de Dios dice que Jesucristo mismo dijo, y estaré con ustedes todos los días hasta que yo vuelva nuevamente. Dios está con nosotros cada día y muchas veces está en silencio observándonos y viendo cómo actuamos nosotros. Él siempre está buscando situaciones para que nosotros tengamos experiencias de crecimiento y de madurez espiritual. Situaciones en las cuales nosotros parece que se nos vino el mundo encima, pero nos olvidamos que Dios está en control. Él está observándonos. Dice la Biblia que sus pies son, la tierra son el estrado de sus pies. Nada escapa a su mirada. Ni un cabello cae de tu cabeza sin que Él lo sepa. Así dice la palabra de Dios. Amén. Y hoy quiero compartir este mensaje que lo he llamado Sanando el alma. Sanando el alma. Dentro de la serie El poder de la cruz, este mensaje va para aquellos que no han entendido lo que realmente hizo el Señor allí en la cruz del Calvario. Miren, amados, nosotros a veces somos más duros con nosotros mismos de lo que Dios lo es. Nosotros mismos nos cuestionamos tanto y nos castigamos tanto por errores. Sin embargo, cuando venimos al Señor con un corazón verdaderamente arrepentido, Señor, perdona. Dice la Biblia que Él no recuerda más ese pecado. Pero nosotros seguimos escuchando las palabras del engañador, del mentiroso, del acusador, que una y otra vez nos están diciendo, tú no puedes salir adelante, tú eres un pecador, tú no vas a cambiar más, no vas a salir más de esta adicción. Vas a estar luchando toda tu vida con este problema. No vas a salir más de este tema de tu carácter. No te va a querer nadie. Amados, nosotros mismos somos más duros con nosotros mismos que lo que Dios realmente es. Y eso es porque no hemos entendido lo que Jesús realmente hizo en la cruz del Calvario. Allí en Primera de Juan capítulo 3. Versículo 8. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él vino a deshacer, a desbaratar, a destruir las obras del diablo. El enemigo está actuando continuamente para tenernos sumergidos
en pecados, pecados que nos limitan, reducen nuestro potencial, nos hacen sentir continuamente condenados, esclavizados a diferentes hábitos, pensamientos destructivos. Pero cuando uno analiza los pensamientos que vienen a nuestra mente, con referencia a la palabra de Dios, tenemos que tener la sabiduría, amados, que esos pensamientos no provienen de Dios. La Biblia dice que el Señor dijo que pensamientos de bien tengo para con ustedes, no pensamientos de mal, no pensamientos de condenación. El mismo Jesús, cuando aquellos fariseos llevaron a aquella mujer que la encontraron en el pleno acto de adulterio, que según la ley debía morir apedreada en el momento. Jesús le dijo, quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y todos se fueron. Y Jesús la miró y le dijo, ¿alguno te condenó? Ninguno, Señor. Pues yo tampoco te condeno. Ese Jesús. Él no está para condenarte. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a rescatar las almas que el enemigo una y otra vez insistentemente está queriendo arrastrar a las tinieblas, a una vida de perdición. Pero debemos hoy, hermanos, entender lo que realmente hizo Jesús allí en la cruz del Calvario. Cuando leemos 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, entendemos que Jesús vino a deshacer esas obras de condenación, de opresión, de mentira, de engaño, que el enemigo levanta sobre la vida del pueblo de Dios, sobre sus hijos. Y amados, hay algo que tenemos que tener bien claro. El pecado nos golpea y nos golpea bien fuerte. La Biblia dice que la dádiva del pecado es la muerte. No hay otro destino más para el pecado. Cuando nosotros comenzamos a jugar con ciertos pecados y no queremos reconocerlo ante Dios y no buscamos la sanidad y la limpieza y la fortaleza del Espíritu Santo para vencer esa área, hermanos, terminamos teniendo consecuencias gravísimas. Terminamos teniendo consecuencias gravísimas. La Biblia dice que el pecado destruye nuestra alma, mancha nuestro corazón y nuestra conciencia, causa dolor. El pecado cambia nuestra manera de pensar con respecto a las otras personas, cambia nuestra manera de pensar con respecto a nosotros mismos. El pecado hace que cambiemos nuestras palabras y empieza a afectar y destruir todo. Jesús dijo que dio la enseñanza que si poníamos levadura, un poco de levadura en la harina, ¿qué iba a pasar? Esa levadura iba a leudar. Y así es el pecado en nuestras vidas. Por más pequeño que sea ese pecado con el cual nosotros estemos luchando, amados, no podemos dejarlo, no podemos hacer la vista gorda como decimos en Uruguay. Tenemos que tomar una acción con respecto a eso. No podemos dejar que nuestra vida esté siempre envuelta en determinados pecados, en adicciones, en conflictos. Y ojo, no estoy diciendo que viniste al Señor y Señor, me arrepiento, y fue un arrepentimiento genuino, pero al día siguiente volviste a fallar. Y ahí comienza el enemigo a hablar a nuestros oídos. Ah, ¿te diste cuenta? No vas a salir de esta situación. ¿Te diste cuenta? Volviste a caer de nuevo. Dios ya no te ama. ¿Cómo Dios va a amar a una persona que le falla así? Así te habla tu mente. Pero eso viene a raíz de que nosotros no entendemos el verdadero significado, y lo repito otra vez más, de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Sentimos vergüenza, sabemos que hicimos algo mal, pero lo peor que podemos hacer es guardarnos ese pecado en nuestro interior. Hermanos, cuando guardamos
algo con lo cual estamos luchando y no lo exponemos ante el Señor. Cuando yo guardo eso en mi interior, eso comienza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y cuando quiero ver, estoy lejos del Señor. Y no es que el Señor nos haya apartado. Nosotros mismos somos engañados por las mentiras del enemigo. Y poco a poco nos vamos sumergiendo más y más. Muchas personas hemos visto a lo largo de nuestro caminar con el Señor que nos han dicho: pastor, estoy luchando con determinada área de mi vida. Estoy luchando con la pornografía, estoy luchando con la lujuria, estoy luchando, Señor, pastor, con mis relaciones, estoy luchando con mi carácter. Me parezco a Nadal, ya ni mi esposa me está queriendo. Estoy luchando con mi economía. La remo y parece que voy a ver una luz y de repente, pum, otra deuda, o aparece esto, o aparece aquello y no sé cómo salir de esto. Estoy luchando en mi relación, en mi matrimonio y no encuentro la salida. Nosotros ministramos muchos jóvenes y el 95% o más, me atrevería a decir, de esos jóvenes estaban luchando. Jóvenes varones y jóvenes mujeres estaban luchando en el área de la pornografía. Y todos ellos, hermanos, los estábamos ministrando por segundo, tercer encuentro. Y cuando íbamos al taller, allí donde confesaban, ellos nos decían: vengo otra vez a confesar. Nuevamente he caído en esta área. Y siento que no puedo salir. Quiero salir una y otra vez. Y cuando creo que salí de esta área, otra vez caí. Y amado, nuestro corazón se quebrantaba al escuchar esto. Porque sabemos lo que es eso, estar atado a un pecado. Te hace sentir sucio, te hace sentir condenado, te hace sentir inmundo. Y caminas por la vida con esa lucha en tu interior de tu conciencia. Y no quieres decirlo a nadie porque te sientes avergonzado. Y eso es lo que el enemigo quiere que tú hagas. Que no busques ayuda. Que te alejes de Dios porque todavía no eres perfecto. Todavía necesitas santificarte para acercarte al Señor. Ahora no es momento. Estás luchando con eso que desagrada a Dios. Ahora no es momento de acercarte. Trata de quedarte, aléjate del Señor y cuando estés más santo, ahí acércate. Y en este engaño caen tantas personas. Tantas personas. Yo creo que si parara 10 personas hoy en la calle, de las 10, 7 u 8 me estarían diciendo: yo fui una vuelta a la iglesia, yo me congregué, es más, yo servía al Señor. Es más, como me dijo alguien, yo ministraba en los dones del Espíritu Santo y era un adolescente. Una persona me dijo esto. Y lloraba como adolescente. El pastor me llamaba para orar por los enfermos y los enfermos eran sanados. Y yo le decía: ¿pero qué te pasó? ¿Por qué te alejaste de Dios? Porque eso no era para mí. Yo todavía tenía cosas que no podía ser hipócrita, decía. Me sentía hipócrita porque yo hacía eso, veía que Dios me usaba, pero después, cuando estaba en la intimidad, caía en pecado. Y ese es un engaño del enemigo. Cuando más estás en lo profundo de tu pecado, es cuando más tenés que recurrir al Señor. Cuando más tenés que reconocer tu necesidad de Él. Amados, hoy yo quiero mostrarte bíblicamente lo que el Señor hizo por nosotros, para que a partir de hoy tú no seas más engañado por el enemigo, para que a partir de hoy tú tomes decisiones que estén adecuadas, acorde a la palabra de Dios, decisiones que te van a llevar a una vida de victoria. ¿Y qué vas a fallar? Vas a fallar.
Pero te vas a volver a levantar y te vas a tomar de las manos del Señor, porque Él nunca suelta tu mano. Aunque te hayas caído, Él está con su mano extendida diciéndote: hijo, levántate, porque yo te voy a restaurar, porque yo te voy a bendecir. Sigue firme, sigue creyendo. Amados, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es más que suficiente. Él no murió muchas veces por todo, Él murió una vez por tus pecados pasados, presentes y futuros. Él sabía que ibas a caer otras veces. Y entiéndame esto, no estoy haciendo una apología del pecado. No estoy diciendo vivan la vida loca, sigan pecando, porque el pecado tiene consecuencias. Pero el pecado en ti no cambia lo que Dios es. El pecado en ti no cambia la esencia de Dios, que su esencia es amor. Su amor para contigo no cambia. Gloria al Señor. Todos tenemos áreas en las cuales estamos luchando. Ninguno de los que estamos aquí, hermanos, escuche esto. Ninguno, y me incluyo, ninguno de los que estamos aquí escapamos a esto. Todos tenemos áreas en nuestras vidas con las cuales estamos luchando. A todos nosotros se nos presentan gigantes con los cuales luchamos. No tiene que ser un pecado de adulterio, de lujuria, de pornografía. Puede ser un pecado en tu carácter. Puede ser un pecado, ¿verdad?, en que te gusta mentir y se te escapan más fáciles las mentiras que las verdades. Yo he escuchado personas que me dicen: pastor, para mí, aunque no tengo la necesidad de mentir, pero me resulta más fácil, se me escapa la mentira. Y después que lo razono digo: ¿por qué necesidad tenía de mentir? Personas que uno, de tantos conocerlos y de saber que tienen ese hábito, ya cuando le dicen: mirá que está lloviendo, usted van y miran por las dudas. Todos tenemos áreas en nuestras vidas, todos, y las vamos a seguir teniendo hasta que Cristo venga, entiéndalo. Pablo dijo: ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Hago lo que no quiero hacer. El apóstol Pablo dijo eso. Si hay alguno acá que tenga más revelación que él, por favor que se pare. Y yo voy a ceder mi lugar acá. Todos tenemos áreas en las cuales luchamos. Gigantes que se nos presentan cada tanto y que parece que los habíamos vencido, pero aparecen nuevamente. El tema, hermanos, no es por qué caíste. El tema es cómo te levantas. Amén. Dios está interesado en ver cómo tú te levantas de esa situación. Te levantas creyéndole: Señor, hoy caí, pero mañana voy a estar más atento para que no me pase esto. Voy a estar más cuidadoso, voy a confiar más en tu Espíritu Santo. Amén. Amados, tenemos que entender esto, que la buena noticia, que Jesús venció el pecado en la cruz del Calvario. Jesús venció el pecado en la cruz del Calvario. Tú eres un pecador, pero ante los ojos de Dios y a través de Jesús eres llamado santo, eres llamado justo por la fe. Amén. Y eso no está limitado si hoy cometiste todas las cosas perfectas. Eso está limitado al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Jesús no vino a resolver solamente el dolor, no solo la marca del pecado. Él vino también a resolver la causa, la raíz del pecado, hacernos libres del pecado. Y quiero tomar el apóstol Pablo allí en la carta de Romanos, capítulo 3. Él aquí nos muestra qué es lo que no nos sirve para vencer al pecado y qué es lo que sí nos sirve para vencer al pecado. Amén. Vamos a ver primero
¿Qué es lo que no nos va a ayudar a vencer el pecado? Romanos capítulo 3, versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca, escuche esto, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y te quiero explicar en pocas palabras lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que por medio de la ley no podemos resolver nuestro problema del pecado. No se trata de lo que debo hacer o lo que no debo hacer. Quiero que me prestes suma atención a esto, por favor. La ley fue dada para que conozcamos qué es el pecado. ¿Me va siguiendo? Este pasaje anótelo ahí en su casa. Estas frases que yo le estoy dando, si ustedes lo leen y profundizan, se van a dar cuenta que es así. Por la ley no podemos resolver el problema del pecado, pero la ley fue dada para que conozcamos el pecado. La ley nos muestra que somos pecadores. La ley fue dada para que nos quedemos sin argumentos ante los parámetros de la perfecta santidad de Dios. Y esto está justificado ahí cuando les dije, para que toda boca se cierre y todo el mundo... ¿Va entendiendo? La ley fue dada para que nosotros sepamos lo que es pecado. No para que a través de la ley podamos vencer el pecado. Es para que sepamos lo que es el pecado. Es para que reconozcamos que somos pecadores. La ley fue dada para que el ser humano se quede sin argumento ante lo que Dios, ante la santidad de Dios. Y si vemos el Antiguo Testamento, vemos ejemplos de argumentos que podríamos decir, bueno, estos argumentos los llevan a la santidad a estas personas. El primer argumento, si todos fuéramos educados en cuanto a lo moral, lo que es moralmente correcto y a lo que es incorrecto, se terminaría el problema de la maldad, ¿verdad? Podría ser, para agradar a Dios, para estar al nivel de la santidad de Dios, si todos fuéramos enseñados de lo que es moralmente correcto, ¿verdad? Podríamos actuar con fidelidad y no habría maldad. Pero sin embargo, el pueblo de Israel recibió la enseñanza de la ley por el propio Moisés y fueron los peores. Fueron los peores. Porque muchas generaciones más adelante no vieron los milagros y las cosas maravillosas que Dios hizo. Ellos sí la vieron. Y aún así dudaron. Aún así se quejaron. Aún así seguían teniendo ídolos. ¿Ve que el argumento de la moralidad humana no sirve? El segundo argumento que nos hace entender la palabra de Dios, que no hay forma humana que nosotros podamos ser gratos realmente en nuestra santidad a Dios. Dice, si no hubiera malos, los buenos estaríamos bien. Si no hubiera malos, los buenos estaríamos bien. Ahora, ¿qué pasó con el mismo pueblo de Israel? ¿Qué pasó con los malos, con los desobedientes? ¿Entraron a la tierra prometida? Entonces los que entraron a la tierra prometida fue la generación que se supone eran buenos. La generación que no estaba contaminada. ¿Y qué hicieron? Como dice, no sé si son la fregaron de nuevo. Otra vez. Un desastre lo que hicieron.
¿Verdad? Entonces el argumento de que si hoy agarráramos en todas las naciones del mundo a las personas que son malas y las metieran presa, no acabaríamos con la maldad. Porque eso está en nosotros. Amén. Eso está implícito en nosotros. El tercer argumento. Si tuviéramos iguales oportunidades, no habrían crímenes, no habría maldad. Si hubiera trabajos para todos y todos tuvieran el mismo nivel económico, no habría crímenes, no habría maldad. Veamos el pueblo de Israel. Estaban allí en el desierto. Todos, ¿qué comían? Yo comía milanesa, los otros comían apenitas un arrocito, o comían todo lo mismo. Todos comían lo mismo, maná del cielo. Todos recibían de Dios con lo cual se iban a alimentar. No había desigualdad, estaban viviendo en igualdad de condiciones, vivían en carpa. No había gente en un palacio, no había gente que tenía en su baño jacuzzi. Todos tenían que ir al baño al aire libre. Todos tenían que dormir en carpa. Nadie decía, bueno, vamos a comer al McDonald's. Todos estaban en igualdad de condiciones. Y sin embargo, la maldad se manifestaba continuamente, una y otra y otra y otra vez. Amados, todo argumento humano de que podemos agradar a Dios por nuestras propias fuerzas caen por tierra. Y eso es lo que Dios quiso hacer a través de la ley. Dios nos muestra, dice que la ley es como un espejo en el cual nos estamos viendo nosotros, para que nosotros entendamos cómo nos ve Dios realmente, imperfectos. Porque si usted empieza a nombrar los mandamientos, todos los que estamos aquí, aún tenga 50 años en el Evangelio, usted, alguno de los mandamientos, si usted lo va a tratar de cumplir humanamente, usted está fallando. Usted está fallando. Gloria al Señor. Entonces, Pablo dice que la ley no sirve para salvar a nadie. No sirve para justificar a nadie. La intención de Dios es que a través de la ley, no es la intención de Dios que a través de la ley seamos justificados. Es que entendamos nuestra posición en Él, nuestra imperfección, y que no hay nada que nosotros podamos hacer por nuestras propias fuerzas que realmente lleguen a agradarle a Él. Sirve para enseñarnos que todos somos pecadores y que estamos incapacitados para vivir la justicia que Dios tiene para nosotros. Ahora Pablo sigue más adelante, allí en el versículo 21, el mismo capítulo, Romanos capítulo 3, versículo 21. Pablo sigue diciendo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, se ha manifestado la justicia a la manera de Dios, testificada por la ley y los profetas. Jesucristo, la venida del Mesías y lo que iba a acontecer con él, fue profetizada más de 700 años de que aconteciera. Testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pablo está diciendo, no se puede por la ley, pero todos necesitan la justicia de Dios, porque todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, amados, en nuestra forma humana, no podemos alcanzar el ideal de Dios, porque nuestro diseño fue corrupto, se corrompió. Lo que agrada a Dios fue el diseño que hizo con Adán y Eva antes del pecado.
Eso es lo que agrada el corazón de Dios. Pero nosotros nacemos en cuerpos malditos, en un envase que está corrompido desde nuestro nacimiento. Y por eso Pablo decía, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Entonces no hay nada que tú humanamente puedas hacer para realmente alcanzar los estándares de Dios. Solo lo que Él estableció. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque muchos a veces nos sentimos tan buenos. No somos tan malos. Aquel es peor. Yo me encuentro con personas que me dicen, pastor, usted sabe que en la iglesia hay mucha hipocresía. Ay, yo no voy a la iglesia porque veo que el hermano habla de la otra hermana, aquel habla de aquel otro hermano. Y he escuchado por muchas personas esto, que se han alejado de las iglesias porque ven esa forma de ser de ciertas personas. Y cuando yo le empiezo a preguntar, pero hermana, qué bueno, qué tremenda santidad que tienes tú. ¿Así que tú eres perfecto en esta área? No, 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 no. ¿Y tú no estás cometiendo pecado en esta otra área? Sí, claro. Pero ¿y entonces? ¿Estás viendo la paja en el ojo ajeno y no estás observando la viga en tu propio ojo? Amados, tenemos que entender que la iglesia está conformada por personas que son seres humanos, con todos los errores y las imperfecciones que traemos. Aún así, Dios nos recibe, Dios nos ama. Y si Dios mismo lo hace, y Jesucristo mismo dijo, yo no vine por los sanos, vine por los enfermos. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a aquel hermano que está teniendo quizás una lucha en esa área de su carácter? Que se le escapan las palabras, capaz que no se dio cuenta y se le escapan las palabras. O quizá hay actitudes egoístas de ciertos hermanos. Actitudes arrogantes de ciertos hermanos. Pero tú eres tan perfecto que tienes la autoridad como para juzgar y cuestionar. ¿No sería más fácil orar? ¿No sería más fácil doblegarse, humillarse uno y alcanzarlo con el amor de Cristo? Y que esa persona realmente sea conmovida desde su interior, porque viendo cuánto daño le hago a fulanita, ay, por más que le murmuré, por más que le cuestioné, por más que siempre estuve en contra, por más que le hice esto, le hice lo otro, siempre su respuesta es con amor. Siempre me habla con amor. Ay, me dan ganas. ¿Por qué no me responde de la misma forma? Me dan ganas de decirle, mirá que estaba murmurando tuyo. Así llegan a sentir. Pero cuando usted le responde con amor, olvida lo que él hizo. Usted está actuando como Jesús actuó. Porque Jesús, cuando usted viene a Él con todo ese montón, esa mochila de errores, Él no está diciendo, te voy a dejar que te acerques a mí, pero primero te voy a juzgar. Jesús no hace eso. Jesús dice, a ver esa carga que trae, es muy pesada para ti. Deja esa carga, dámela a mí. Dame esa carga a mí, yo me voy a hacer cargo de esa carga. Para que tú camines liviano. Comienza a confiar en mí. No vas a poder solo. Aquí estoy yo para ayudarte. Tómate de mi mano. Y nosotros decimos, ay Señor, pero estoy todo sucio. Acabo de pecar. Acabo de tirarle una olla a mi esposo en la casa. Acabo de golpear a mi esposa. Acabo de hacer esto o aquello. Acabo de mentir. Acabo de hacer algo deshonesto. Y Él se dice, tómate de mi mano. ¿Estás arrepentido? ¿Eres perdonado? Yo ya no me acuerdo de tu pecado. Simplemente acércate a mí. Y yo te voy a restaurar. Y aunque hayas caído otra vez, yo te voy a levantar. Porque mi gracia es abundante. Y mis misericordias se renuevan cada mañana. Ese es el verdadero Jesús. Amén. Ese es el verdadero Jesús. Tenemos que entender que la sangre de Cristo
es más que suficiente. Ella lava tu pecado y la deja más blanca que la nieve, como dijo Isaías allí en el libro. Amados, hay pecadores que son buenos. Hay pecadores que son buenísimos. Hay pecadores que son flagrantes. Le encanta pecar. Y le vale lo mismo. ¿De qué lado está usted? Hay cristianos que quieren cubrir su pecado con actividades religiosas. Pastor, cristiano. Están luchando en un área de su vida y en vez de rendirle al Señor, piensan que haciendo, en vez de rendirse, en vez de reconocerlo. ¿Cuántos han llegado a lugares de liderazgo y se han llenado de orgullo? Pastores y líderes que están cometiendo un error y viene un hermano capaz que el más pequeño y le dice, pastor, o líder, usted está fallando, puedo hablarle aparte, hay algo que estoy viendo mal. Y él sabe que está mal, pero en su orgullo y en su arrogancia no lo reconoce. Ahora Pablo comienza a explicarlos aquí en el versículo 24 del mismo capítulo. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Y quiero que prestes atención a esto. Ya entendiste que la ley no salva. La ley no te libra del pecado. La ley no te da victoria sobre el pecado. La ley es simplemente para que tú te reflejes y digas, wow, cuán pecador soy yo. Y no tengo forma humana, ninguna obra puedo hacer para alcanzar el estándar de Dios. Pero Pablo aquí en el versículo 24 nos dice lo siguiente, ¿encontraron? Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar a este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y que Él justifica al que es por la fe en Jesús. Amén. Pablo está diciendo, Jesús nos justifica, Jesús nos redime y Jesús es nuestra propiciación. Anote esto, hermano, porque esto va a cambiar su forma de pensar. Jesús nos justifica por su gracia. Jesús nos redime y es nuestra propiciación. Grandes palabras para explicarlo teológicamente. Quizás nos podría llevar días, pero hoy lo vamos a explicar lo más básica posible, lo más sencillamente posible con un ejemplo, para que tú hoy te vayas entendiendo qué es estas tres cosas que Jesús hace. Jesús nos justifica, amados. Si puedes entender esto, el significado de esto, tu vida hoy va a cambiar. Tu forma de pensar de lo que Jesús hizo realmente en la cruz del Calvario va a tener un antes y un después. Esto va a cambiar tu manera de pensar. Lo primero que nos libra del pecado. Lo primero es que nos ayuda a vencer al pecado. Jesús diga conmigo, nos justifica. Diga conmigo, Jesús me justifica. Amén. Eso lo puede repetir a diario. Jesús me justifica por gracia. Jesús no me justifica por las obras. Él me justifica por gracia. Ahora te voy a explicar con un ejemplo. ¿Qué es lo que quiere decir cuando dice Jesús nos justifica por gracia? Y quiero que prestes atención a este ejemplo. Imagínate que tú eres un adicto a la cocaína, a la droga. ¿Sí? Eres un adicto a las drogas. Has perdido tu trabajo porque has comenzado a actuar de una forma que, bueno, tu jefe dijo, no lo puedo tener, este hombre está actuando mal, no se está comportando como tiene que comportarse, no está respondiendo, lo voy a despedir, ¿verdad? Comienzas a consumir la economía de tu familia a raíz de
de tu consumo de la droga, comienzas a consumir todo lo que es, ¿verdad? Hasta los tachos, las ollas, toda la persona que entra en la drogadicción, comienzan a vender todo lo que hay en su casa, cuando ya no tienen más dinero. Ahora, cuando llega un momento que ya no tiene más, y algunos que lo han corrido de sus casas, sus propios padres, comienzan a andar por las calles, ¿verdad? Y ahí estás tú, drogadicto, ¿verdad? Buscando algo para consumir, desesperado porque ahora tienes una carga encima que ya has perdido tu trabajo, has perdido tu familia, has perdido todo lo bueno que tú valorabas en tu vida. Y ahora solo te queda aferrarte de la droga. Y en busca de la droga encuentras una joven rica. Y allí luchas para quitarle su dinero, para comprar droga. Y en esa lucha la matas. Y aquí esta joven rica era la hija de un juez. Quiero que me vayas siguiendo, por favor, este razonamiento. Tú te encuentras ahora en la cárcel. Eres un drogadicto que se encuentra en la cárcel por haber asesinado la hija de un juez. Y allí vienen los que saben de ley y le dicen, mirá, hermano, estás perdido. No vas a ver la luz de la calle nunca más. Vas a morir dentro de una celda. Así es nuestra condición. Vas a morir dentro de una celda. Pero es aquí que llega el fiscal, el juez, con su esposa. Y se acercan a ti y te dicen, ¿sabes qué? Te vamos a perdonar por lo que hiciste. No solo te vamos a perdonar por lo que hiciste, vamos a perdonar tu deuda. Dice el juez, pero no solo eso. Yo voy a intervenir, vamos a retirar todas las acusaciones y voy a intervenir para que tú no vayas a prisión. Estoy hablando del juez que era el padre de la joven que él mató. Él y su esposa, allí dice, te vamos a dejar libre. Y allí en tu cárcel, ellos te dan un abrazo y te dicen, te perdonamos. Es más, vamos a borrar tus antecedentes por completo. Para la justicia, para la ley, tú no eres más un drogadicto, tú no eres más un asesino. Tu expediente está en blanco, está en limpio. Ya ante la sociedad vas a ser visto como una persona prudente, recta, justa. Y usted dice, wow, qué tremendo. Pero todavía ahí no termina la justificación. La justificación va más allá. El juez y su esposa te dicen, ¿sabes qué? No solo eso. Te vamos a pagar el instituto de rehabilitación más caro, el mejor que vayamos a encontrar, para que tú te rehabilites. Y una vez que te rehabilites, te vamos a conseguir el mejor trabajo. Y cuando tú estés afirmado en el trabajo, te vamos a pagar tus estudios. ¿Y sabes qué? Te vamos a ver prosperar, como nos hubiera gustado ver prosperar a nuestra hija. ¿Me vas entendiendo? Eso es lo más cercano a lo que significa la justificación. La justificación de Cristo en la cruz del Calvario va más allá del perdón. Va a una restauración completa. Va a una transformación en tu vida. Va a una limpieza completa de tu pecado, y lo que era tu antigua vida queda en blanco. Tú te presentas y dice la Biblia, eres santo por fe, por medio de Jesucristo. Pero aún esa justificación te lleva a una transformación, a que tú puedas rehacer tu vida, pero realmente de la manera que realmente vas a ser feliz.
Amén. Eso es la justificación. ¿Lo has entendido? ¿Verdad que ante el ojo humano y ante el razonamiento lógico del ser humano es imposible? No nos cierra. Pero así es. Así es. Así es lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Su sangre es más que suficiente. Por eso cuando el enemigo te está acusando, tú tienes que decirle, la sangre de Cristo es más que suficiente. Yo soy justificado por Jesucristo. Él me lavó con su sangre. Él me trajo de vida a muerte. No solo es perdón, es rehabilitación, es soltar lo que estaba atrás. Cambia, es un cambio de tu naturaleza. Es comenzar a volver al diseño de Dios para tu vida. El diseño que realmente te va a traer gozo, te va a traer paz. Eso es la justificación. Y amados, y nosotros decimos, pero ¿cómo es posible esto? Porque es una pregunta lógica que nos haríamos nosotros. A nuestra forma lógica de interpretar a una persona que cometió un error, ¿verdad? Porque todos cometemos errores. Así es el ser humano. Escuche esto. Le voy a dar una crónica del ser humano. Usted es una persona que continuamente comete errores. Continuamente. Y trata de ocultarlo. Pero cuando alguien comete un error, usted es la persona que ya lo está mirando para juzgar. Todos los que estamos aquí, en nuestra mente, se nos pasa eso. Ay, algo habrá hecho. Y se lo tiene merecido porque anda a saber qué hizo. Somos así. Por eso nos cuesta entender la justificación de lo que Jesús hizo realmente en la cruz del Calvario. Es mediante la redención. Amén. Pablo dice, la justificación es mediante la redención por la propiciación que es en Cristo Jesús. Y este es el segundo tema. Lo primero que quiero que repita, diga, yo soy justo mediante Jesucristo ante Dios. Repítelo una vez más. Yo soy justo ante Dios mediante Jesucristo por su sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Créalo porque es así. Y esto no está limitado a sus errores, a su falla. Esto está limitado a lo que Dios hizo por usted en la cruz del Calvario. Y así se equivoque 5, 10, 15 veces, la justificación está disponible. Usted sigue siendo santo. Sigue siendo un hijo de Dios. ¿Qué padre rechaza a un hijo porque lo desobedeció una vez y otra vez? Yo he escuchado, hermanos, escuche esto. Mira el corazón de un padre terrenal. Conocí un padre que le dio parte de su negocio a un hijo. Este hijo hizo las cosas mal. Endeudó su negocio. Le endeudó, perdió el local, perdió la maquinaria, quedó endeudado. Prácticamente este hombre quedó en la calle. Y cuando yo hablaba con él, él decía, pero es mi hijo. El hijo, cuando hizo eso, huyó. Se fue de la ciudad. Dejó a su padre con ese problema. No tuvo más contacto con él. Pero miren el amor de un padre terrenal. Él siempre me dice, pastor, pero es mi hijo. Es mi hijo. Es mi hijo. Yo lo voy a perdonar siempre. Siempre voy a estar dispuesto para ayudarlo. Él es sangre de mi sangre. Es mi hijo. Así es el Padre terrenal. Imagínense, la Biblia dice, si ustedes, siendo malos, dan buenas dádivas a sus hijos, cuánto más el Padre celestial que está en los cielos. Amén. La dádiva que Dios te dio es la vida de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es más que suficiente.
Deja de escuchar la condenación del enemigo de tu vida. Deja de escuchar que no puedes salir adelante. Deja de hacerle caso de que este pecado te va a vencer. Deja de escuchar las mentiras del enemigo de que tu familia no se va a restaurar, de que tu economía no se va a fortalecer, de que vas a estar viviendo siempre con esas adicciones, de que siempre vas a estar luchando con esta enfermedad. Deja de creerle al enemigo porque Dios hizo la obra perfecta a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso si es para Él. Aleluya. Gloria al Señor. Amado, en lo segundo, Jesús es nuestra redención y propiciación. Yo quiero, hermano, que este mensaje es tan poderoso para tu vida que si tú lo entiendes, si tú lo comprendes, las mentiras del enemigo van a empezar a caer por tierra. Y para ti te va a ser más fácil levantarte y a sujetarte de la mano del Señor y caminar y tener una vida de victoria. Porque para eso nos ha llamado. El Señor dijo, van a tener tribulación, pero confiad, yo he vencido. Amén. Él ha vencido. Y si tú estás de su mano, estás tomado de su victoria también. Vamos a explicar qué es redención, qué significa. Redención y propiciación. Por favor, anoten esto. Anótenlo. Necesitan esto ministrar allí en sus grupos de amistad. Necesitan compartirlo con sus seres queridos. Aquellos que están alejados de Dios. Escuchen, ustedes tienen personas que están alejadas de Dios. Y seguramente lo que yo dije hoy, de los argumentos, se las deben haber dicho a ustedes. Porque soy un pecador, porque yo no puedo, porque mirá si yo me voy a acercar a Dios, mirá si, cuando ustedes les expliquen esto, yo creo que su luz les va a dar el entendimiento para que puedan ser libres y para que puedan caminar en la verdad de la palabra. Gloria al Señor. Redención significa rescate, significa rescate. ¿Ven cuando una persona es secuestrada? ¿Verdad? Aquí creo que no acontece, más que nada Colombia, México, hay muchos secuestros, ¿verdad? Pero ustedes vieron que la persona es secuestrada y se pide, ¿verdad? Un dinero para que esa persona sea liberada. Entonces redención significa rescate, o sea, es sacar a la víctima de las manos de los criminales. La redención es sacarte a ti de las tinieblas a su luz admirable para que comiences a caminar en victoria. Lo repito de nuevo porque algunos no lo escucharon. La redención es el rescate, es sacarte a ti de las tinieblas y llevarte a su luz admirable para que camines en victoria. Gloria al Señor. Propiciación significa el pago por ese rescate. Jesucristo fue la propiciación. La sangre de Cristo fue lo que se derramó para que tú pudieras ser libre hoy. Amén. Entonces, redención significa rescate. Y es quitar a la víctima de las manos del enemigo, de los criminales. Y propiciación significa el precio, lo que se pagó para que esa persona pueda ser rescatada. Amados, Jesucristo fue el precio pagado por tu rescate. Jesucristo fue el precio pagado por tu rescate. Ponete de pie, dale un fuerte aplauso al Señor. Esto merece un fuerte aplauso. Jesucristo pagó el precio por tu rescate. Dios envió a su único Hijo para que tú hoy tengas acceso al trono y a la vida eterna. Dale un gloria a Dios. Dale un aleluya. Esto merece ser celebrado. Gloria al Señor. Toma asiento un instante más. Romanos capítulo 5 dice lo siguiente. Romanos capítulo 5 versículo 15. Dice en la segunda parte, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos,
Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para que muchos, por medio de otro hombre, Jesucristo. Amén. El regalo de Dios. Dice, por medio de un hombre, Adán, todos fuimos condenados. Pero por medio de otro hombre, dígalo, Jesucristo, hemos alcanzado la salvación y vida eterna. Gloria al Señor. Hemos alcanzado salvación y vida eterna. Gloria sea el nombre del Señor. Segunda de Corintios dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Amados, dice la palabra de Dios, que cuando Jesús estaba allí en la cruz del Calvario, y quiero que entienda esto en su mente y se lo lleve grabado, y hoy cuando vaya a su lecho, sueñe y medite con esto. Cuando Jesús estaba allí en la cruz del Calvario, un hombre perfecto, un hombre santo, un hombre justo, que no cometió pecado. Así, el peso de tu pecado, el peso de mi pecado, el peso del pecado de la humanidad recayó sobre él. Recayó sobre Jesucristo. Y él soportó allí en silencio, en esa cruz, sin decir una palabra, sino Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. El precio de tu pecado y el mío cayó sobre sus espaldas. Allí en esa cruz. Iglesia, ¿cuántos de nosotros realmente valoramos lo que Él hizo? Ponete de pie, por favor, ahora sí. ¿Cuántos realmente de nosotros estamos valorando con nuestras vidas lo que Jesús hizo allí en aquella cruz? Imagínense el peso del pecado, no solo de los presentes, sino los pecados futuros de la humanidad. Estaba sobre su espalda. Y él estaba allí en silencio diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no sé tú, hermano, pero si hay una pizca en tu corazón de entendimiento de lo que Jesús estaba haciendo allí, tu vida tiene que tener un antes y un después. Tu vida después de este mensaje no puede ser la misma. Amados, usted es justificado por Dios en Cristo Jesús. Debes creer que eres justo para vivir como Dios quiere que tú vivas. Tú debes creerlo, pero la iglesia no lo cree. La iglesia sigue buscando obras cuando usted ya fue justificado. Busque amar, busque servir, busque honrar lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Déjese de malinterpretar la cruz. Entienda que Él ya pagó el precio por usted. Cuánto amor hubo en esa persona de Jesucristo. Cuánto amor, amados. Yo quiero decirte algo. Alguien me decía, apareció en mi casa allí en la madrugada y me decía, David, pareció desesperado en mi casa. Eran como las 2 de la mañana. Y me dice, David, vengo atemorizado. Otra vez caí en pecado de pornografía. Me siento tan sucio. Otra vez comencé a frecuentar el rock pesado y las bandas metálicas y todo eso que tú nos habías enseñado que desagradaba a Dios porque eran cánticos satánicos. Y entiéndame, no estoy diciendo que la música secular sea mala. Estoy diciendo que hay música secular, como las bandas de rock pesado metálico, que mayormente son adoración a Satanás. Este joven había entrado en un culto de adoración a Satanás sin saberlo. Y en ese lugar demonios lo atormentaron. Y él salió de su casa corriendo y se fue corrió y no estábamos viviendo muy cerca, que se diga. Llegó hasta mi casa corriendo, llorando y clamando, David, quiero ser libre de esto. Una y otra vez lo he intentado, pero caigo.
Y yo le decía, fulano, es un día a la vez. Es un día a la vez. Caíste hoy, arrepentite. Mañana las misericordias de Dios son renovadas. Y cuando te levantes, decirle, Señor, yo valoro ese sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Yo no quiero fallarte más. Yo quiero agradar tu corazón. Yo realmente quiero valorar lo que tú hiciste. Ayúdame, dame la fuerza. Yo sé que no es con mi fuerza, es con tu Espíritu Santo en mí. Amado, no es por fuerza de hombre que tú vas a vencer. Es el Espíritu Santo de Dios en ti que trae la convicción, el dominio propio para vencer esas adicciones, para vencer ese pecado, para vencer esa área del carácter, para salir de esa situación en la que estás luchando. No son tu fuerza. Entiéndelo. No son tu fuerza. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es más que suficiente. Y amados, algo que tú tienes que repetir y debes creer. Soy justo por medio de Jesucristo ante Dios. Una y otra vez, aún cuando estés sumergido en el pecado, repítelo. Soy justo por medio de mi fe en Jesucristo ante Dios. Repítelo, aún en medio de las tinieblas, soy justo por medio de Jesucristo, por mi fe en Jesucristo ante Dios. Y usted me va a decir, pero pastor, que no puede ser tan fácil. Yo te aseguro que cuando estés en la tentación o cuando estés en medio del pecado, no va a ser lo primero que vas a querer decir. Pero si tú lo comienzas a decir, aún Señor, yo sé que te estoy fallando, pero también sé que soy justificado por medio de Jesucristo ante Dios. Yo soy justificado por medio de Jesucristo ante Dios. Cuando tú lo repites una y otra vez, tu mente y tu corazón lo van a asimilar. Y la próxima vez, quizás te lleve un tiempo, quizás te lleve una temporada. A personas le ha durado años luchar para salir de ciertas debilidades. Pero han seguido, se han esforzado, no se han rendido. Han seguido en el Señor, han seguido permaneciendo ahí con sus errores hasta que el Señor les da la victoria. Amén. Amados, yo hoy quiero hacer una oración. Quiero hacer 2 oraciones. Si tú estás luchando con algún área de tu vida, si tú estás queriendo, y esto va para las personas que están escuchando a través de las redes sociales, si tú no has conocido al Señor, si tú dices, yo quiero conocer a ese Jesús que ama tanto y que no me juzga, yo quiero conocer a ese Señor que entregó su vida en la cruz del Calvario por mí. Si tú estás apartado del Señor y dices, yo quiero reconciliarme con Él, entiendo que sigo siendo justificado y que el alejarme de Él no va a solucionar mi situación. Si tú eres un cristiano que estás luchando con adicciones, que estás luchando en algún área de tu vida y dices, Señor, yo no había comprendido. Y muchas veces en vez de correr a tus pies, corrían en sentido contrario. Hoy yo quiero renovar mis fuerzas ante ti. Yo quiero que tú repitas conmigo esta oración. Es más, todos los que estamos aquí, vamos a repetir esta oración. Amén. Vamos a ponernos a cuenta con Dios. El Señor quiere reconciliarse contigo. El Señor quiere que tu vida una vez más tome el rumbo que Él estableció para ti. Diga conmigo, Jesús es quien me justifica ante el Padre. Amén. Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Mi pecado fue allí crucificado también. Yo soy justicia de Dios por medio de Jesucristo. Y hoy comienza un proceso de renovación, de santificación,
de cambios en mi mente y en mi corazón, cambios en mis deseos y en mis emociones, en mi lenguaje. Y esto yo lo reconozco, que no es por mis fuerzas, sino por el Espíritu Santo de Dios. No es por esfuerzo humano, sino por la justicia de Jesucristo, que me regaló allí en la cruz del Calvario. Padre, quiero agradecerte, Señor, tu maravillosa misericordia. Señor, tu Hijo amado Jesucristo tomó mi lugar. Y hoy yo puedo reconocerte. Me arrepiento de mis pecados. Pero también entiendo que si vengo a tus pies, soy fortalecido. Que tu mano no se recoge, sino que sigue extendida para levantarme, para fortalecerme, diciéndome, hijo mío, heme aquí. Yo no te he soltado. Quiero restaurarte. Quiero sanar tus heridas. Por eso te doy gracias. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale ahí una adoración al Señor. Vamos a adorar.